Muy amados hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y rogamos que su gracia nos siga cubriendo y bendiciendo en todos, ¿no? Honramos al Señor por este tiempo y por compartir la palabra del Señor, por estar juntos en la mesa en que Dios el Padre da comida a sus hijos. No quisiera entusiasmarme antes que entremos a lo que nos corresponde conversar hoy, pero siempre está en el alma esa palabra de cuando viene al Señor esta mujer sirofenicia. Ustedes la van a recordar. Tenía una hija enferma y gritaba al Señor que le sanara a su hija, que le ayudara. Gritaba. El Señor se detiene y le dice, mira mujer, así como ya deja de molestar, ¿no? Ya no insista, porque el Señor le dice, porque no está bien dar la comida a los hijos, a los perrillos. ¡Uah, qué fuerte! Pero la mujer que tenía fe en su corazón, había escuchado el testimonio de Cristo, ella le dice, sí Señor, pero aún los perrillos comen, se alimentan de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Hermanos, nosotros estamos en una posición superior, usted lo entiende, ¿verdad que sí? Estamos tan lejos de ser perrillos. Somos hijos. Estamos sentados a la mesa. El Padre nos alimenta. Y así como lo hizo con Israel en el desierto, cada día nos da pan fresco. Cada día nos envía por su gracia el alimento que necesitamos para nuestra alma, para nuestra vida. Bendito es el Señor. Gloria a Dios por todos y cada uno de los hijos que están comiendo del pan del Señor. Pero también por aquellos que recién comienzan, que no sé si por casualidad el Señor les atrajo y han permanecido, se han quedado, han estado escuchando esta palabra. Quiero decirles, amigos, en el nombre del Señor y con gran afecto, primero que no es casualidad, el Señor te ha llamado, el Señor te está llamando. Y la Escritura dice que si recibes esta palabra y crees a ella y recibes a Jesucristo en tu vida, la promesa del Señor es que a todos los que le recibieron, amén, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, desde que recibes la palabra y crees al Señor, siéntete en la convicción, en la seguridad, en el gozo de decir, soy hijo de Dios. Amén. El Padre ya me ha adoptado hijo suyo. Por lo tanto, no más migajas. Pan del bueno. Pan que el Padre nos envía desde el cielo. Bendito sea por siempre. Amén. Les invito a que leamos juntos, amados, las Escrituras este día. Evangelio de Juan, capítulo 3, por favor, amados hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 3. Por favor, le invito en el nombre del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 3. Amén. ¿Por qué no me acompaña a leer desde el primer versículo hasta el versículo 12? Hasta el versículo 12, por favor. San Juan, capítulo 3, desde el versículo 1 al 12, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido, le dice el Señor, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, pero ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. Amén al Señor. Bueno, digamos ya que el punto aquí es creer, amados hermanos. Usted ya se dio cuenta, ¿cierto? El punto es creer. Nicodemo tenía, entiendo que ayer dijimos algo de esto. Nicodemo era un hombre que tenía conocimiento, pero el conocimiento, si no va acompañado de fe, no sirve. Nicodemo era un hombre que conocía de la Escritura, conocía de los escritos sagrados de la ley de Moisés, pero la palabra sin espíritu no sirve. La letra le va a terminar matando. Necesitamos que al venir al Señor, al conocer al Señor, tengamos conocimiento de la Escritura. Sí, idealmente sí, y bendito es el Señor que nos la da por su gracia. Necesitamos saber acerca de lo que Dios ha dispuesto por los tiempos y las edades. Amén, muy bien. Pero lo que más necesitamos es que el Espíritu Santo de Dios, como dice Pablo a los Efesios, alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que lleguemos a ver, a reconocer que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos, que es de lo que hablaba el Señor con Nicodemo, lo que necesitamos es salvación, es vida nueva, es nacer de nuevo. Es interesante, acompáñenme brevemente, es interesante cómo ante el planteamiento del Señor Jesucristo empiezan a aparecer una cantidad de dudas en el alma de Nicodemo. Yo no sé si las había tenido siempre, pero está claro que aparece la luz de Cristo y las dudas se manifiestan. Porque las tinieblas, claro, empiezan a retroceder. Cuando el Señor le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios, en el verso 3, en el verso 4, mire las dudas. Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo? Señor, lo que está diciendo. O le dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor sigue tratando con él. Y luego en el versículo 9, Nicodemo otra vez arremete y le dice, ¿cómo puede esto hacerse? Si uno entiende un poco, si uno examina un poco, se da cuenta de que a Nicodemo le faltaba conocer varias cosas. Y él era un principal, era un maestro en Israel. Y no conocía muchas cosas, y no sabía muchas cosas. Y no entendía muchas cosas, no las entendía. Necesitaba palabra de Dios, necesitaba luz de Dios. Necesitaba que se manifestara en él el Espíritu Santo de Dios que revela todas las cosas. El Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Eso es lo que le faltaba a Nicodemo. Conocía la ley, sí. Conocía aquella palabra escrita en piedra, sí.
Pero le faltaba algo más. Debía nacer de nuevo, como le dice el Señor. Y esto, hermano, tiene una figura profética que es muy hermosa. Acompáñeme a Ezequiel capítulo 36, por favor. Ezequiel capítulo 36, les ruego. Ezequiel capítulo 36, amados hermanos. El Señor está tratando con Israel, su pueblo. Les está exhortando a que vuelvan a Él y les está prometiendo que Él va a tener de ellos misericordia y que va a hacer obra en ellos. El capítulo 36 es muy hermoso. Les ruego a la iglesia que lo esté leyendo, tómelo como tarea para este día o para el día de mañana. Es muy hermoso. Pero, por favor, mira algunas cosas que son de preocupación de Dios. El versículo 21 dice, pero he tenido dolor. Oiga, que Dios, el Señor, diga esto, ¿eh? Es como cuando antes del diluvio el Señor dice, me duele haber hecho al hombre. ¿Eh? Me arrepiento. Aquí en el verso 21 dice, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Entonces en el 22 va a decir, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, mire, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, al cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Versículo número 25, por favor, mi hermano. Dice, esparciré, este es el compromiso de Dios para restaurar, para sanar, para bendecir a su pueblo. 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Amén al Señor. Debemos, hermanos, observar aquí en esta palabra profética cómo Dios está mostrando para el pueblo de Israel esta posibilidad de un nuevo comienzo, El Señor les dice, primero, que no lo hace porque esté obligado con los hombres. No, Él quiere mantener que su santo nombre sea en todo y por todo glorificado. Eso es lo primero, no hay duda. También dice que Él se preocupará que por el testimonio su nombre sea santificado. ¿Y cómo va a trabajar con el pueblo? Lo primero que dice, versículo 25, está en Ezequiel 36, ¿cierto? Lo primero que le dice es, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Lo primero es, esparciré sobre vosotros agua limpia.
Usted sabe que en las Escrituras el agua está ligada, es figura de la palabra de Dios. Usted lo sabe. Imposible no referirnos al Salmo número 1, que dice que hay bienaventuranza para aquel varón que no anda con malos, no anda en camino de pecadores, no se sienta en silla de escarnecedores, dice, sino que en la ley del Señor. En la ley de Jehová está su delicia, en su ley, en su palabra medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Allí está, ¿ve? El hombre que confía, que cree, que depende, que aprende, que se alimenta de la palabra de Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo. Su hoja no cae, bendito, y todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿qué hace el Señor? Le dice, bueno, yo lo primero que haré respecto de ustedes es esparcir sobre ustedes agua limpia, porque necesitan ser lavados, necesitan ser santificados. Cuando Pablo habla de la relación de Cristo y la iglesia en el capítulo 5 de Efesios, él dice que el bendito Señor, dice, habiéndola santificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma, una iglesia santa, sin mancha, etc. El Señor usa a Ezequiel, a este profeta Ezequiel, en el capítulo 47, por favor, para explicarle cómo será esto del agua que va a esparcir sobre ellos. El Señor trata con ellos. Ezequiel 47, versículo 3, por favor. Dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel para medir. No existían las winchas que nosotros tenemos ahora, winchas de medir, ¿no? Salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Un poquito de agua, usted entiende eso, un poquito de agua. Verso 4, midió otros 1000 metros y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ya estamos hablando de cerca de un medio metro de agua. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Verso 5, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, ese río que solo se podía atravesar a nado. Muy bien. Volviendo yo, verso 7, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Mire, las aguas del río entrarán en el mar. Este mar es muchedumbres de gente, hermano, ¿eh? Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Verso 9. Y toda alma viviente que nadare toda alma viviente que nadare. Si ya hemos conversado de que las aguas son figura de la palabra de Dios, entonces lo que decimos es que la palabra de Dios nos llega un poquito primero hasta los tobillos. Pero esa palabra debe desarrollarse, debe crecer en nosotros, debe abundar en nuestra vida y va creciendo hasta los muslos y de allí hasta los hombros, ¿no? O sea, y finalmente debe ser un gran río en el cual el pueblo de Dios debe aprender a nadar, debe aprender a sumergirse, debe permitir ser absolutamente lavado, cubierto plenamente de la palabra de Dios. Esa es la figura. Pero mire la profecía preciosa, verso 9. Luego que el agua del río entra al mar, no a la muchedumbre, dice en el 9, y toda alma viviente que nadare, por donde quiera que entrar en estos dos ríos, dice, todo el que nadare en estas aguas vivirá. Aleluya. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo. Aleluya. Vivirá todo lo que entrare en este río. Bendito es el Señor por su palabra. Bendito es el Señor. Mira el verso 12, por favor.
y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. La Escritura dice que nosotros somos plantío de Jehová. Bendito es el Señor. Crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Amén. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Oh, bendito es el Señor. Bendito es el Señor. La profecía aquí en Ezequiel 36. Vuelva allí conmigo, por favor. Dice que lo primero para una nueva vida, para un nuevo nacimiento, lo primero es que llegue a todo hombre la palabra del Señor. Así como las aguas del río del capítulo 47 entran en el mar y lo sana todo y provoca vida y los peces aumentan y los árboles dan fruto a la orilla del río. De esa manera es y será todo aquel que recibe la palabra del Señor. Verso 25, esparciré sobre ellos agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26, mire el segundo paso, os daré corazón, aleluya, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Qué precioso. Recuerda lo que dice Pablo a los Efesios capítulo 1, versículos 12, 13, 14. Dice: con gozo dando gracias al Dios y Padre, aleluya, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre. Bendito sea, bendito sea. ¿Cómo es que la Escritura dice allí que al escuchar nosotros la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, pero en la palabra, pues mi hermano, al escuchar esa palabra, el evangelio de nuestra salvación, dice: y habiendo creído en Cristo, fuisteis, ahí está, ¿ve? Fuisteis sellados, cumplimiento de la promesa, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es la zarra, dice, de la herencia, de la herencia de la redención adquirida. O sea, la necesidad de un nuevo nacimiento, como le explica el Señor a Nicodemo, tiene que ver con esto. Así como la palabra ha llegado a nosotros. Pero cuidado, la iglesia no puede estar contenta porque conoce ciertas cosas. Porque puede repetir 2, 3, 4 textos bíblicos. Gloria a Dios por eso. Pero el agua no puede llegar solo hasta los tobillos. Debe crecer, debe mojar también el resto de su cuerpo. Debe subir a los muslos, debe llegar a los hombros. Finalmente debe ser un río, hermano, hermana, en donde nos sumerjamos. Porque todos los días necesitamos bañarnos en los ríos de Dios para que su palabra nos santifique todos los días, mi hermana, mi hermano. De hecho, aquí en el versículo número 27 y 28, después que el Señor dice que pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice: y haré, o sea, provocaré un cambio tan hermoso en la mente. Provocaré un cambio tan hermoso. Había dicho antes un corazón nuevo, ¿recuerda? Quitaré el corazón de piedra y pondré uno. Sí, eso habla de la renovación del entendimiento. Al nivel dice que haré que andéis. Porque esa es la manifestación de una vida nueva. Algo hemos conversado. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La consecuencia: habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Dice: y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Aleluya, aleluya. Pero todo está aquí, como se nos ha enseñado. Todo está en la palabra del Señor. Todo está en la obediencia a la palabra. Todo está en relación a entrar a los ríos de Dios y dejar que esa palabra nos lave, nos limpie, que trate el Señor así con nosotros. Amados hermanos, necesario es recordar. Puede volver conmigo a Juan, ¿verdad que sí?
¿Verdad que sí? ¿Por qué es tan importante lo de la palabra del Señor? Estábamos en Juan 3, poquito en Juan capítulo 1. Se nos ha enseñado de esto ya. En el principio era el verbo, ¿no? Era el logos, la palabra, la palabra. Bueno, esa palabra es la que vino en el versículo 5 a decir que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa palabra, en el versículo 9 dirá aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa palabra, en el versículo número 14 dirá, esa palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra es la que estuvo en medio de los hombres para cumplir el propósito de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de la palabra de Dios, no hablamos de una cosa simplemente escrita, no, hablamos de la manifestación del Padre a través de Cristo, su Hijo. Es el Padre el que nos habla siempre. Usted podrá recordar, aunque no lo busque, Hebreos en el capítulo 1 va a decir, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo hablaba a los padres por los profetas, pero dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él es la palabra de Dios. Por eso es que para crecer, hermano amado, para crecer en Cristo necesitamos crecer en la palabra. Que la palabra renueve nuestro entendimiento por el Espíritu del Señor que está en ella. Que la palabra siga trabajando con nosotros. Que la palabra, como se nos ha enseñado, nos siga perfeccionando. Que la palabra nos siga acercando a Dios, el bendito Padre. Por favor, Juan capítulo 3, donde iniciamos Juan capítulo 3. El Señor le está explicando a Nicodemo lo que significa este nuevo nacimiento, esta nueva vida. ¿Y por qué es tan determinante? ¿Por qué es tan determinante? No se puede, amados hermanos, ser parte del mundo y querer agradar a Dios. A mí me complica mucho cuando hermanos, hermanas nuestras hablan, por ejemplo, de algún pariente lejano, y dicen, no, si él es un hijo de Dios porque es tan bueno, porque se comporta bien, porque es buen esposo, porque trata bien a los hijos, porque nunca falta la fruta en la casa, y él también habla y él nombra a Dios. Y él dice, yo lo he escuchado decir, gracias a Dios, dice, me ha ido bien en esto. No, entonces da la idea de que todo está terminado allí. Amados hermanos, permítame decir que hay una sola puerta de entrada a la casa del Padre. Y esa puerta es Jesucristo el Señor. Hay un solo camino para llegar a la presencia misma de Dios, para entrar en el lugar santísimo. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No tiene que ver con las buenas formas, con los buenos modales. No tiene que ver con lo correcto o incorrecto que alguien sea. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la necesidad de un nuevo nacimiento en el Espíritu Santo de Dios. Tiene que ver con la necesidad de ser nacido de agua y del Espíritu. ¿Qué significa? Tiene que ver primero arrepentimiento de pecado, convicción de pecado y la necesidad de venir al Señor y pedir perdón y rogar misericordia. ¿Y cómo se manifiesta este momento de humildad en que el hombre viene, se ofrenda a Dios y luego bautizado en el nombre de Jesucristo? Eso es necesario y eso es primero habitualmente. Pero luego también debe ser bautizado en el Espíritu del Señor.
Luego tiene que venir la palabra del Señor sobre su vida. Luego tiene que venir el gobierno de Cristo. Y el hermano, la hermana debe recibirlo, debe creerlo y debe comprometerse a mantenerse bajo ese gobierno del Señor. Ya no vivo yo, dirá Pablo, sino Cristo vive en mí. Ese es el punto. Muertos para el sistema, muertos para el mundo, nacidos en Cristo y para Cristo, el bendito Hijo de Dios. El Señor lo explica, hermano, lo explica en una frase cortísima, pero cuán profunda. Versículo número 6. Lo que es nacido de la carne, le dice el Señor a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, siempre va a ser carne, eso no puede variar. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué significa? Que mientras un hombre, una mujer no se enfrente a la acción del Espíritu Santo, revelándole a Cristo por la predicación del Evangelio, y este hombre, esta mujer, no reconozca que Cristo murió por él en la cruz, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que Dios el Padre con poder le levantó de entre los muertos y le sentó a su diestra, y Él es el gobierno absoluto y total sobre toda la creación de Dios, y especialmente sobre nosotros. Mientras un hombre y una mujer no reciba esto, no lo reciba y el Espíritu trate con él para entenderlo, mientras su boca no empiece a confesar que Jesucristo es Señor sobre su vida, Señor sobre su casa, Señor sobre su trabajo, Señor sobre lo que tiene, mientras no haya confesión de que Cristo es el Señor, todavía falta para que haya salvación en su vida, hermano. Aunque sea buenito y se porte bien y haga cosas positivas y le dé aporte a los hogares que requieren ayuda económica. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? Lo que es nacido de la carne. Recuerda, por favor, vos vas a recordar conmigo, creo yo. Romanos en el capítulo 8, mi hermano. Romanos en el capítulo 8. Ya lo tienes, ¿no? Ahora pues ninguna condenación. ¿Por qué habla de la condenación? Porque la paga del pecado es muerte. Está establecido entonces. La paga del pecado es muerte. Entonces, claramente lo que necesitamos es recibir esta palabra. Y el apóstol dice aquí, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación, aunque había decreto para los que están en pecado. Pero ahora dice, no hay condenación, aleluya, para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿cómo sabemos los que están? Ya dice, los que no andan conforme a la carne, porque lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Se fijan? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Pero ¿y qué pasa con esto? Bueno, ahí mismo en Romanos capítulo 8, versículo 5, mi hermano. Porque los que son de la carne, o sea, los que todavía no han cambiado, los que todavía no han pasado al otro nivel, ¿no? Los que todavía no conocen a Cristo finalmente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, verso 6. Hermanos, el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, aleluya, es vida y es paz. Versículo 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, por favor. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Bueno, y si aún no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Bueno, ahí hay que preocuparse claramente. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero que se porta bien y se conduce correctamente y habla bien y saca a la señora a pasear y los niños están con zapatos nuevos todos los meses y lo que sea. Si no tiene el Espíritu de Dios, no es del Señor. Se acabó. No es de Él. Porque no se olvide que el testimonio de nuestra condición de hijos
no la da un documento, no entrega certificado a una iglesia determinada. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo en él, entonces imposible es que tenga testimonio de que es hijo de Dios. No es de él nomás. Por eso que el Señor le dice profundamente a Nicodemo, oye, ten cuidado porque lo que es de la carne, lo que es nacido de la carne es carne. Requerimos que sea nacido del Espíritu para que el Espíritu del Señor esté en él. Juan capítulo 3, por favor. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y le dice, el viento sopla. El viento sopla de donde quiere. Y tú sabes que hay viento porque oyes su sonido. O sea, el viento está allí, el viento está lleno de vida, el viento está moviéndose, el viento está administrado por la gloria de Dios. ¿Qué duda hay? Job habla hermosamente de esto. El viento sopla de donde quiere. Sí, pero la única forma de saber yo que hay viento es que preste atención y oiga su sonido. Aunque no sepa de dónde viene ni a dónde va. Bueno, de esa manera, dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu está atento, eso está diciendo, a la voz del Espíritu. El que es nacido del Espíritu no se administra solo, no se maneja solo, sino escucha la voz del Espíritu de Dios que gobierna su vida. El que está en Cristo, ese que es nueva criatura, ese que ha entrado a las aguas, ese que ha ido avanzando y las aguas han ido creciendo en su vida y termina nadando, entonces ya no hace lo que le gusta, lo que le parece, lo que le agrada a la carne. No. Él vive en función del Espíritu de Dios. ¿Cómo el Espíritu le habla? ¿Y cómo le habla? Las palabras que yo les he hablado a ustedes, dijo el Señor. Juan 6:63. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué hace el hermano? Se llena de Cristo, se llena de la palabra y se llena de gobierno de Dios. Hermano, eso es nacer de nuevo. Y eso es lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo. Porque si no, nos quedamos con una vida, comillas, religiosa. Si no, nos quedamos con conocimiento intelectual. No, si yo sé, no le digo la cantidad de gente con la que nos hemos encontrado que dice, no, si yo leo la Biblia todos los días. No, yo sé mucho de la Biblia. Ay, ¿de qué le sirve? Si el Espíritu de Cristo no está en él, entonces no es del Señor. ¿De qué le sirve? Si el gobierno de Cristo no se ha establecido en su vida y vive para él, y vive para las cosas temporales, y vive para las cosas que pronto van a ser destruidas. Sea bendito y alabado el Señor, mi hermano. Los perrillos solo comen migajas, pero los hijos, aleluya, nos alimentamos todos los días de la palabra del Señor. Esa palabra que lava, esa palabra que santifica, esa palabra que renueva el alma, esa palabra que hace nueva todas las cosas, esa palabra que nos permite que el Espíritu del Señor se nos enseñaba estos días nomás el amado pastor. Nos enseñaba y nos decía la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Sí, pero la palabra de Dios es el Espíritu. Necesitamos que esa palabra crezca en nosotros y nos bendiga, y nos gobierne, y nos dirija. No quisiera decirle al Señor conmigo, Señor, danos siempre este pan. Señor, si alguno de los presentes, de los que escuchan, tiene dudas si eso no es hijo de Dios, dígale, Señor, yo necesito testimonio del Espíritu Santo de que soy tu hijo. Dígale, Señor,
Yo quiero que me muestres por misericordia que yo no soy un perrillo que se alimenta de pequeñas cosas. Yo tengo tu pan en mi vida, tu palabra está en mi vida y yo la como cada día para crecer y desarrollarme como hijo. Oremos al Señor, amén, oremos al Señor. Siéntanse en libertad de orar allí en casa. Todo lo que necesiten, hágalo para gloria del Señor. Papito amado, gracias. Papito amado, gracias. Gracias por darnos a tu Hijo, Padre. Él es la palabra. Él es el pan que descendió del cielo. Gracias, Señor, por darnos a Cristo, tu Hijo, porque Él es el camino. Él es la verdad, Él es también la vida. Él es la luz que nos alumbra. Aleluya. Él es la puerta a través del cual hemos entrado para tener vida eterna. Gracias, Padre, por Cristo, tu Hijo, Señor. Gracias por el bendito sacrificio de tu Hijo. Gracias, Señor. Le honramos, le reconocemos y reconocemos que con poder tú le levantaste, Señor de los muertos. Y ahora es nuestro Rey, nuestro Señor, a quien amamos, a quien adoramos, a quien servimos. Padre, aleluya, gracias, Señor. Ruego en el nombre de Jesús, papá, que atienda a su pueblo ahora, que abre su boca para venir ante ustedes, Señor, para rogar misericordia, algunos para pedir testimonio del Espíritu, de que ya son tus hijos, Señor. Otros para pedir confirmación, los que siguen, para rogar que las aguas del río sigan creciendo en nosotros, hasta que nademos, Señor, en esta palabra tuya, que provoca bendición y vida eterna. Oh, gracias, Padre. Bendiga su casa, ruego. Bendiga su casa. En el nombre de Jesús.